Hermanos queridos, paz de Cristo a vuestras vidas. Hay una verdad que quiero compartir con vosotros hoy, una revelación que transformará para siempre vuestra manera de entender la obra soberana de Dios en vuestra existencia. Durante más de 40 años ministrando la palabra, he sido testigo de algo extraordinario. Existe un principio divino que opera en las vidas de aquellos que han aprendido a depositar completamente su confianza en el Todopoderoso. Quedaos hasta el final porque voy a revelaros el secreto bíblico que derribará esa creencia errónea de que los milagros son cosa del pasado y descubriréis por qué vuestras oraciones pueden estar bloqueadas. Decidme en los comentarios, ¿habéis experimentado alguna vez un momento en vuestra vida donde todo parecía perdido, pero algo sobrenatural cambió el curso de los acontecimientos? Escuchad bien, amados míos, la confianza en Dios no es simplemente una actitud mental positiva o una filosofía de vida optimista, no es el pensamiento positivo que predican muchos en esta época de confusión espiritual. La confianza bíblica es un acto revolucionario del corazón humano que se rinde completamente a la soberanía de Jesucristo. Es la decisión consciente y deliberada de entregar el control de nuestras circunstancias al único que tiene el poder de cambiarlas según su perfecta voluntad. Permitidme llevarse a las Escrituras. En el libro de Proverbios, Salomón nos enseña: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fijaos en estas palabras: de todo tu corazón. No es una confianza parcial, no es una fe tibia, no es entregar a Dios solo las áreas cómodas de nuestra vida. Es una rendición total, absoluta, sin reservas. Durante mis años de ministerio he observado un patrón fascinante. Las personas que experimentan milagros genuinos tienen una característica común. Han llegado al punto donde su dependencia de Dios es completa. No confían en sus propias habilidades como plan principal y en Dios como respaldo. No ven al Señor como una opción entre muchas. Le han entregado el señorío absoluto de sus vidas. Recordad la historia del centurión romano en Mateo capítulo 8. Este hombre, un gentil, comprendió un principio que muchos israelitas de su época no lograron captar. Cuando Jesús se ofreció a ir a su casa para sanar a su siervo, el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. La respuesta de Jesús es reveladora. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué vio el maestro en este centurión? Vio a un hombre que entendía la autoridad, entendía que las palabras de Cristo tenían poder creativo, poder transformador, poder milagroso. Su confianza no estaba basada en lo que podía ver o tocar, sino en la autoridad absoluta del Hijo de Dios. Aquí está el primer principio fundamental. Los milagros ocurren cuando reconocemos y nos sometemos a la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Muchos creyentes oran pidiendo milagros, pero al mismo tiempo mantienen áreas de su vida bajo su propio control. Quieren que Dios actúe, pero según sus términos, según su cronograma, según su comprensión limitada. Dejadme ser claro en esto. Dios no es nuestro empleado celestial. No es un genio de la lámpara que aparece cuando frotamos la Biblia 3 veces. Es el soberano del universo, el creador de todo lo que existe, el alfa y la omega. Cuando entendemos esta realidad y ajustamos nuestro corazón a ella, abrimos la puerta para que lo sobrenatural se manifieste en nuestras circunstancias. Pensad en los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia bíblica, tomada Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo de la promesa, Abraham no entró en discusiones teológicas con el Todopoderoso. No le dijo: Señor, esto no tiene sentido según mi lógica humana. No, hermanos. Abraham había aprendido a confiar en el carácter de Dios por encima de sus propias circunstancias.
El escritor de Hebreos nos dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Su confianza era tan profunda que estaba dispuesto a obedecer incluso cuando no comprendía el plan divino. Y precisamente en ese momento de obediencia radical, Dios proveyó el carnero en el monte Moriah. ¿Veis el patrón? La provisión milagrosa vino después de la demostración de confianza, no antes. Dios no le mostró a Abraham el carnero desde el principio para luego pedirle que confiara. Le pidió que confiara primero y después reveló su provisión. Este principio opera de la misma manera en nuestras vidas hoy. Vivimos en una generación que quiere ver para creer. Queremos que Dios nos muestre el final de la película antes de empezar a caminar por fe. Pero la fe bíblica opera al revés. Primero confiamos, después vemos. Primero obedecemos, después entendemos. Primero nos rendimos, después experimentamos su poder. Recordad las palabras de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que Dios tiene una perspectiva que nosotros no podemos alcanzar con nuestro entendimiento natural. Hace algunos años, durante una conferencia en Guadalajara, conocí a una hermana que había estado luchando con una enfermedad terminal durante 3 años. Los médicos habían agotado todas las opciones. Su familia había gastado sus ahorros en tratamientos que no dieron en resultado. Ella llegó a la conferencia en silla de ruedas, con muy poca esperanza humana. Durante el mensaje, el Espíritu Santo tocó su corazón de manera profunda. No fue una sanidad instantánea y dramática como a veces vemos. Fue algo más sutil pero igualmente poderoso. Dios le dio una paz sobrenatural y una confianza inquebrantable de que Él tenía el control de su situación. Esa noche, por primera vez en 3 años, durmió sin ansiedad. Los siguientes meses fueron un proceso. No fue inmediato, pero gradualmente su cuerpo comenzó a responder de manera que los médicos no podían explicar. 6 meses después, los exámenes mostraron una mejoría significativa. 1 año después, estaba completamente sana. ¿Qué marcó la diferencia? El momento en que dejó de luchar contra Dios y comenzó a descansar en su soberanía. Ved, hermanos, muchas veces nosotros mismos somos el obstáculo para los milagros de Dios en nuestras vidas. Nuestra tendencia natural es agarrarnos del timón, mantener el control, tener un plan B, C y D, pero la confianza verdadera significa soltar el timón y permitir que el capitán de nuestra salvación dirija la nave de nuestra existencia. David lo expresó hermosamente en el Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice que Él podría hacer o que tal vez haga. Dice categóricamente, Él hará. Pero notad la condición. Primero debemos encomendar nuestro camino, luego confiar en Él. Encomendar significa entregar completamente, transferir la responsabilidad, soltar el control. Confiar significa descansar en su fidelidad, apoyarnos en su carácter inmutable, depender de su amor inagotable. Cuando estos dos elementos se combinan en nuestro corazón, creamos el ambiente perfecto para que lo milagroso se manifieste. Permitidme compartir algo que he aprendido después de décadas estudiando la palabra y observando la obra de Dios en las vidas de las personas. Los milagros no son violaciones de las leyes naturales. Son manifestaciones de leyes superiores operando en dimensiones que nuestros sentidos físicos no pueden percibir. Dios no rompe sus propias reglas, simplemente opera desde un nivel de realidad más alto que el nuestro. Piensa en esto: cuando un avión vuela, no está violando la ley de la gravedad. Está operando bajo una ley superior, la ley de la aerodinámica, que supera temporalmente los efectos de la gravedad. De manera similar, cuando confiamos verdaderamente en Dios, activamos principios espirituales que pueden superar las limitaciones de nuestras circunstancias naturales. Por eso Jesús pudo caminar sobre el agua. No es que las leyes de la física
dejaran de existir esa noche en el mar de Galilea. Es que el Hijo de Dios operaba bajo una ley superior que dominaba sobre la densidad del agua. Por eso pudo multiplicar los panes y los peces. Por eso pudo sanar a los enfermos con una palabra. Operaba desde una dimensión de autoridad que trasciende nuestro entendimiento natural. Aquí viene una pregunta crucial. ¿Por qué algunos experimentan milagros y otros no? ¿Es Dios parcial? ¿Tiene favoritos? Absolutamente no. Las escrituras son claras, porque no hay acepción de personas para con Dios. El factor determinante no es el amor de Dios hacia nosotros, porque ese amor es constante e inmutable. El factor determinante es nuestra capacidad de confiar, de rendirnos, de someternos a su voluntad perfecta. Jesús mismo lo explicó cuando dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe genuina, la confianza bíblica, activa los recursos del cielo en nuestro favor. No porque merezcamos algo, sino porque Dios ha establecido principios espirituales que operan cuando alineamos nuestro corazón con su voluntad. Pero cuidado, hermanos, no estoy hablando de la falsa doctrina de la prosperidad que convierte a Dios en una máquina expendedora cósmica. No estoy predicando que la fe es una fórmula mágica para obtener lo que queremos. La fe verdadera es la rendición de nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios, confiando en que sus planes para nosotros son mejores que nuestros propios deseos. A veces el mayor milagro no es que Dios cambie nuestras circunstancias, sino que cambie nuestro corazón para que podamos encontrar paz y propósito en medio de las dificultades. A veces el milagro es la fortaleza sobrenatural para atravesar el valle de sombra de muerte con la certeza de que Él está con nosotros. Recordad a Pablo en su segunda carta a los Corintios, 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón en la carne. 3 veces Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió la sanidad que buscaba, pero recibió algo mejor, una revelación del poder de Cristo manifestándose a través de su debilidad. Este es otro aspecto fundamental de la confianza en Dios. Reconocer que su definición de milagro puede ser diferente a la nuestra. Nosotros pensamos en milagros en términos de cambios externos, circunstancias modificadas, problemas resueltos. Dios piensa en milagros en términos de transformación interna, carácter desarrollado, fe fortalecida. Durante una gira ministerial por Colombia, conocí a un matrimonio que había perdido a su hijo único en un accidente automovilístico. Estaban devastados, llenos de amargura y resentimiento hacia Dios. Sus corazones estaban cerrados, su fe había naufragado. Habían llegado al punto de abandonar la iglesia y renegar de todo lo relacionado con la fe cristiana. Pero algo sucedió durante esos días de ministerio. No puedo explicarlo con palabras humanas, porque fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Gradualmente, la paz de Dios comenzó a invadir sus corazones. No es que el dolor desapareciera, pero encontraron la fortaleza para seguir adelante. No es que entendieran por qué había sucedido la tragedia, pero confiaron en que Dios tenía un propósito aún en medio de su pérdida. 2 años después, ese matrimonio había establecido un ministerio para consolar a otras familias que habían perdido hijos. Su tragedia se había convertido en una fuente de esperanza para otros. Su dolor se había transformado en un instrumento de sanidad para heridos similares. ¿No es esto un milagro? ¿No es sobrenatural que el corazón humano pueda encontrar propósito en medio del sufrimiento más profundo? Esto me lleva a un punto crucial. La confianza en Dios no es pasiva. No es simplemente sentarse y esperar que Él haga todo. Es una participación activa en su plan soberano. Es obedecer cuando Él nos guía, actuar cuando Él nos impulsa, hablar cuando Él nos da las palabras. Considerar la historia de Naamán, el comandante sirio que tenía lepra. Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Inicialmente, Naamán se ofendió. Esperaba algo más espectacular, algo que correspondiera a su estatus social. Pero cuando
Finalmente obedeció las instrucciones simples del profeta, experimentó su milagro. Muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que parecen insignificantes o contradictorias a nuestra lógica humana. Nos pide que perdonemos cuando queremos venganza. Nos pide que demos cuando necesitamos recibir. Nos pide que sirvamos cuando queremos ser servidos. Estas obediencias aparentemente irracionales son precisamente las llaves que abren las puertas de lo sobrenatural en nuestras vidas. He visto milagros financieros en las vidas de personas que aprendieron a ser generosas en medio de su escasez. He visto restauraciones matrimoniales en parejas donde uno de los cónyuges decidió amar incondicionalmente aunque el otro no respondiera inicialmente. He visto sanidades emocionales en personas que eligieron perdonar a quienes les habían causado heridas profundas. En cada caso, el milagro vino después de un acto de obediencia que parecía ilógico desde la perspectiva humana. Esto es porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Su sabiduría opera en una dimensión que trasciende nuestra comprensión natural. Permitidme contaros sobre una experiencia personal que marcó profundamente mi ministerio. Era joven en el pastorado y la iglesia estaba atravesando una crisis financiera severa. Habíamos perdido algunos miembros importantes, las ofrendas habían disminuido significativamente y teníamos obligaciones económicas que parecían imposibles de cumplir. Una noche, mientras oraba en mi oficina, sentí claramente la voz del Señor diciéndome que aumentara mi ofrenda personal en un 50%. Desde la perspectiva humana, esto era una locura. Mi familia ya estaba viviendo con un presupuesto ajustado. Aumentar mi ofrenda significaba sacrificar cosas que considerábamos necesarias. Pero había aprendido que la obediencia a Dios a menudo requiere decisiones que desafían la lógica humana. Esa semana, mi esposa y yo aumentamos nuestra ofrenda según la dirección que había recibido. No se lo dijimos a nadie. No hicimos ningún anuncio público. Simplemente obedecimos. 2 semanas después, un empresario que nunca había visitado nuestra iglesia llegó a mi oficina. Dijo que Dios le había hablado en sueños acerca de ayudar a una iglesia específica en nuestra ciudad. Había estado orando y buscando cuál era esa iglesia y un amigo le había mencionado nuestro ministerio. Esa tarde nos entregó un cheque que cubría no solo nuestras obligaciones inmediatas, sino que además nos permitía expandir nuestros programas de alcance comunitario. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Fue una demostración clara de que cuando confiamos en Dios lo suficiente como para obedecer, aun cuando no entendemos, Él mueve recursos y personas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Esto me enseñó algo fundamental. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. No está restringido por nuestros recursos. No está condicionado por nuestras habilidades. Cuando ponemos nuestra confianza completamente en Él, accedemos a recursos ilimitados, a sabiduría infinita, a poder sobrenatural. Pero hermanos, debo advertiros sobre algo crucial. Vivimos en una época donde hay muchas falsificaciones de la fe verdadera. Hay predicadores que prometen milagros a cambio de dinero. Hay ministerios que manipulan las emociones de las personas para obtener beneficios personales. Hay movimientos que confunden la fe bíblica con el pensamiento positivo secular. La confianza verdadera en Dios no se basa en nuestras emociones. No depende de cómo nos sentimos en un momento dado. No fluctúa según nuestras circunstancias. La confianza bíblica está fundamentada en el carácter inmutable de Dios, en sus promesas eternas, en su amor inagotable. Cuando las tormentas de la vida sacuden nuestro barco, cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios, cuando nuestros sentimientos nos gritan que Dios nos ha abandonado, la fe verdadera se aferra a lo que sabemos que es cierto acerca de nuestro Padre Celestial. Recordad las palabras de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es confianza madura.
Esto es fe que trasciende las circunstancias. A lo largo de mis años de ministerio, he observado que las personas que experimentan milagros consistentes en sus vidas tienen ciertas características comunes. No es que sean más especiales o más amadas por Dios que otras personas, es que han desarrollado patrones de pensamiento y comportamiento que los alinean con los principios del reino de los cielos. Primero, mantienen una perspectiva eterna. No están tan enfocadas en las soluciones temporales que pierden de vista los propósitos eternos de Dios. Entienden que esta vida es solo el primer capítulo de una historia que se extiende hacia la eternidad. Esta perspectiva les permite confiar en Dios aun cuando las respuestas no llegan en su cronograma preferido. Segundo, han aprendido a adorar en medio de la batalla. No esperan a que las circunstancias mejoren para darle gloria a Dios. Encuentran razones para alabarle aún en los momentos más oscuros de sus vidas. Esta adoración en medio de la adversidad libera el poder de Dios de manera extraordinaria. Recordad la historia de Pablo y Silas en la prisión de Filipos. Después de haber sido golpeados brutalmente y encerrados en el calabozo interior con los pies en el cepo, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Su adoración en medio del sufrimiento provocó un terremoto sobrenatural que abrió todas las puertas de la prisión y soltó las cadenas de todos los presos. ¿Por qué sucedió esto? Porque la adoración genuina en medio de la adversidad declara que Dios sigue siendo bueno, que sigue siendo poderoso, que sigue siendo digno de confianza independientemente de nuestras circunstancias. Esta declaración de fe activa los recursos del cielo en nuestro favor. Tercero, estas personas han desarrollado una mentalidad de abundancia basada en la provisión de Dios. No operan desde la escasez o el temor. Entienden que Dios es el dueño de todo lo que existe y que Él cuida de sus hijos con amor paternal. Esta mentalidad les permite ser generosas aún en medio de sus propias necesidades, y esta generosidad abre canales de bendición que de otra manera permanecerían cerrados. Jesús lo explicó claramente: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es un principio espiritual que opera independientemente de nuestras circunstancias económicas actuales. Cuarto, mantienen una actitud de gratitud constante. No dan por sentadas las bendiciones de Dios. Reconocen su mano en cada aspecto de sus vidas. Esta gratitud no es superficial o forzada, es el resultado de una comprensión profunda de la gracia inmerecida que han recibido. La gratitud es un catalizador poderoso para los milagros. Cuando reconocemos y apreciamos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, creamos un ambiente de fe que invita a más intervenciones sobrenaturales. La ingratitud, por el contrario, cierra los canales de bendición. Pero hay algo más profundo que quiero compartir con vosotros. La confianza en Dios no solo produce milagros externos, produce una transformación interna que es aún más milagrosa. Cuando aprendemos a descansar completamente en su soberanía, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que permanece estable aún en medio de las tormentas más violentas. Esta paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. No es la eliminación de las dificultades, es la fortaleza sobrenatural para atravesar las dificultades con victoria. No es la respuesta inmediata a todas nuestras preguntas, es la confianza de que Dios tiene las respuestas, y eso es suficiente. Pablo lo expresó hermosamente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un milagro en sí misma. En un mundo lleno de ansiedad, depresión y desesperanza, la paz sobrenatural de Dios es un testimonio poderoso de su poder transformador. Durante una conferencia en Argentina, conocí a un hombre que había perdido su empresa familiar durante una crisis económica. 3 generaciones de trabajo se habían evaporado en cuestión de meses. Su matrimonio estaba al borde del colapso.
Sus hijos estaban resentidos y amargados. Él mismo estaba luchando contra pensamientos suicidas. Pero durante esos días de ministerio, algo cambió en su interior. No recibió una solución inmediata a sus problemas financieros. No hubo una restauración instantánea de su negocio, pero experimentó algo más valioso. La paz de Dios inundó su corazón. Por primera vez en meses, pudo dormir sin pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo, pudo orar sin amargura. Esa paz interna fue el catalizador para todo lo que siguió. Con la mente clara y el corazón en paz, pudo tomar decisiones sabias. Con la ansiedad bajo control, pudo escuchar la dirección del Espíritu Santo. Con la amargura reemplazada por esperanza, pudo restaurar las relaciones con su familia. 2 años después, no solo había reconstruido su estabilidad financiera, sino que había establecido un ministerio para ayudar a otros empresarios que pasaban por crisis similares. Su testimonio se había convertido en una fuente de esperanza para muchos. Su pérdida se había transformado en ganancia, no solo para él, sino para muchos otros. ¿Veis el patrón? La confianza en Dios produce milagros que van más allá de nuestras expectativas iniciales. Nosotros pedimos pan y Él nos da un banquete. Pedimos sanidad y Él nos da un ministerio de sanidad para otros. Pedimos provisión y Él nos convierte en instrumentos de provisión para otros. Esto sucede porque cuando confiamos verdaderamente en Dios, nos alineamos con sus propósitos eternos. Dejamos de ser el centro de nuestras propias oraciones y nos convertimos en participantes de su plan maestro para bendecir a la humanidad. Nuestras peticiones personales se expanden hacia propósitos que trascienden nuestras necesidades inmediatas. Hermanos, quiero que entendáis algo fundamental. Dios no está principalmente interesado en hacernos cómodos. Está interesado en hacernos semejantes a Cristo. No está obsesionado con nuestro bienestar temporal. Está obsesionado con nuestro desarrollo eterno. Los milagros que Él realiza en nuestras vidas siempre tienen un propósito que va más allá de nuestra satisfacción personal. Cada milagro es una lección de fe. Cada intervención sobrenatural es una oportunidad de crecimiento espiritual. Cada respuesta a nuestras oraciones es una invitación a confiar más profundamente en su carácter. Si entendemos esto, cada experiencia de nuestra vida, ya sea positiva o negativa, se convierte en una oportunidad de experimentar su poder. Recordad la historia de José en el libro de Génesis. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado injustamente. Desde la perspectiva humana, su vida era una serie de tragedias. Pero José había aprendido a confiar en la soberanía de Dios, aun cuando no podía entender sus caminos. Años después, cuando se reveló a sus hermanos como el gobernador de Egipto, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendía que Dios había estado obrando un milagro de propósito a través de todos sus sufrimientos. Este es otro aspecto crucial de la confianza en Dios, la capacidad de ver su mano obrando aun cuando las circunstancias parecen contradictorias a sus promesas. La fe madura no necesita entender los métodos de Dios para confiar en sus propósitos. No necesita ver el plan completo para dar el siguiente paso de obediencia. Durante mis primeros años de ministerio, pasé por un periodo de sequedad espiritual que duró casi 2 años. Mis oraciones parecían rebotar en el techo. Mis sermones se sentían secos y sin poder. La asistencia a la iglesia había disminuido. Algunas personas influyentes habían dejado la congregación. Comencé a cuestionar mi llamado al ministerio en la carne. Quería renunciar. Quería buscar otra profesión. Quería escapar de la presión y la responsabilidad del pastorado. Pero en mi espíritu sabía que Dios me había llamado a este ministerio. Sabía que Él no cambia de opinión acerca de sus llamados. Sabía que tenía que perseverar aun cuando no sentía su presencia de la manera acostumbrada.
Durante ese tiempo, aprendí a confiar en Dios más allá de mis emociones. Aprendí que la fe no depende de cómo nos sentimos, sino de lo que sabemos que es cierto acerca de Dios. Aprendí que su silencio temporal no significa su abandono permanente. Aprendí que a veces Él permite épocas de sequedad para profundizar nuestras raíces espirituales. Al final de esos 2 años, experimenté un quebrantamiento espiritual que transformó completamente mi ministerio. Dios no solo restauró el poder y la unción en mi predicación, sino que además me dio una comprensión más profunda de su corazón para los heridos y quebrantados. Aquel periodo de aparente sequedad se había convertido en el fundamento para una década de ministerio más fructífero que cualquier cosa que había experimentado anteriormente. ¿Qué aprendí? Que Dios a veces nos lleva al desierto no para destruirnos, sino para prepararnos para la tierra prometida. Veces permite que pasemos por el valle de sombra de muerte para enseñarnos que Él está con nosotros aún allí. A veces permite que nuestros métodos humanos fallen para que dependamos completamente de su poder sobrenatural. Esto nos lleva a un principio crucial. La confianza en Dios debe estar basada en su carácter, no en nuestras circunstancias. Su bondad no fluctúa según nuestros problemas. Su poder no disminuye cuando enfrentamos dificultades. Su amor no cambia cuando pasamos por pruebas. Las Escrituras declaran: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto significa que el Dios que abrió el Mar Rojo para los israelitas es el mismo Dios que puede abrir camino en vuestra situación imposible. El Dios que sanó a los enfermos en los tiempos bíblicos es el mismo Dios que puede traer sanidad a vuestros cuerpos y corazones hoy. El Dios que proveyó para las necesidades de su pueblo en el pasado es el mismo Dios que puede suplir todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Pero hermanos, hay un aspecto de la confianza en Dios que muchos creyentes no entienden completamente. No se trata solo de confiar en que Él hará lo que queremos. Se trata de confiar en que Él hará lo que es mejor, aun cuando eso sea diferente de lo que esperamos. A veces, el mayor acto de fe es decir como Jesús en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la rendición suprema. Esta es la confianza madura. Esta es la fe que abre los cielos. Job entendió esto cuando declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta no es una fe ciega o masoquista. Es la comprensión profunda de que Dios es bueno aun cuando no entendemos sus métodos. Es la convicción de que su amor por nosotros trasciende nuestras circunstancias temporales. Quiero compartir con vosotros una historia que ha marcado profundamente mi comprensión de la confianza en Dios. Hace varios años recibí una llamada desesperada de una familia de nuestra congregación. Su hija de 16 años había sido diagnosticada con leucemia aguda. Los médicos habían dado un pronóstico muy reservado. La familia estaba destrozada. Durante las siguientes semanas oramos intensamente por la sanidad de esta jovencita. La congregación entera se unió en ayuno y oración. Trajimos a ministros conocidos por el don de sanidad. Hicimos todo lo que sabíamos hacer desde la perspectiva espiritual, pero su condición continuó deteriorándose. Una noche, mientras velaba junto a su cama en el hospital, esta jovencita me miró con una paz sobrenatural en sus ojos y me dijo: Pastor, he estado orando y siento que Dios me está llamando a casa. No tengo miedo. Confío en Él completamente. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. 3 días después partió a la presencia del Señor. El funeral fue uno de los más difíciles que he tenido que oficiar, pero también fue uno de los más poderosos. El testimonio de fe de esta jovencita había impactado no solo a nuestra congregación, sino a toda la comunidad. Su confianza en Dios en medio del sufrimiento había sido un sermón más elocuente que cualquier cosa que yo hubiera podido predicar. ¿Fue esto un fracaso de la fe? ¿Fue esto una muestra de que Dios no escucha nuestras oraciones? Absolutamente no.
Fue una demostración de que la confianza verdadera en Dios trasciende nuestros deseos temporales y se entrega a su sabiduría eterna. En los meses que siguieron, 3 familias no creyentes que habían sido testigos de su testimonio entregaron sus vidas a Cristo. Un programa de cuidado pastoral para familias con enfermedades terminales se estableció en nuestra iglesia. Un fondo de ayuda para tratamientos médicos se creó en su memoria. Su vida, aunque breve, había generado un impacto que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿No es esto un milagro? ¿No es sobrenatural que una vida tan joven pueda dejar una herencia tan duradera? ¿No es extraordinario que el sufrimiento se convierta en bendición para otros? Esto me enseñó que los milagros de Dios a veces toman formas que no esperamos. A veces el milagro no es la sanidad física, sino la transformación espiritual. A veces el milagro no es la solución de nuestros problemas, sino el propósito que surge de nuestras pruebas. A veces el milagro no es lo que recibimos, sino lo que damos a otros a través de nuestras experiencias. La confianza madura en Dios reconoce que Él está escribiendo una historia mucho más grande que nuestro capítulo individual. Entiende que somos parte de un plan maestro que se extiende a través de generaciones. Acepta que nuestro papel en ese plan puede requerir sacrificios que no entendemos completamente en el momento. Esto no significa que debamos ser pasivos o resignados. No significa que debemos aceptar injusticias o dejar de luchar contra el mal. Significa que luchamos con la confianza de que Dios está obrando todas las cosas para bien de los que le aman, de los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, hay otro aspecto crucial de la confianza en Dios que debo abordar: el tiempo de Dios. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, milagros al instante, pero los caminos de Dios a menudo requieren paciencia, perseverancia y fe sostenida a lo largo del tiempo. Abraham esperó 25 años entre la promesa de un hijo y el nacimiento de Isaac. José esperó años entre sus sueños proféticos y su cumplimiento. David fue ungido como rey siendo joven, pero no ocupó el trono hasta muchos años después. En cada caso, el tiempo de espera fue parte del proceso de preparación para recibir la promesa. Durante mis años de ministerio, he observado que muchos creyentes se desaniman porque esperan que Dios opere según su cronograma humano. Quieren milagros de secón, microondas, pero Dios a menudo trabaja con el ritmo de una olla de cocción lenta. Su timing siempre es perfecto, pero rara vez coincide con nuestras expectativas temporales. Esto requiere el desarrollo de lo que yo llamo fe paciente. Es la capacidad de seguir confiando cuando las respuestas se demoran. Es la determinación de seguir obedeciendo cuando no vemos resultados inmediatos. Es la sabiduría de reconocer que el retraso no es negación, sino preparación. Recordad las palabras del profeta Habacuc: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto nos enseña que hay un tiempo señalado para cada promesa de Dios. Nuestra responsabilidad no es acelerar ese tiempo, sino permanecer fieles durante el periodo de espera. He visto matrimonios restaurados después de años de oración perseverante. He visto hijos pródigos regresar al hogar después de décadas de intercesión. He visto sanidades que llegaron después de largos periodos de enfermedad. En cada caso, el tiempo de espera había producido un carácter y una fe que no hubieran sido posibles con una respuesta inmediata. ¿Por qué permite Dios estos periodos de espera? Porque durante la espera, nuestra fe se purifica. Durante la demora, nuestros motivos se clarifican. Durante el retraso, nuestro carácter se desarrolla. El proceso de esperar en Dios es tan importante como recibir lo que esperamos. Esto me lleva a otro principio fundamental: la confianza en Dios se fortalece a través de las pruebas. Como el oro que se purifica en el fuego, nuestra fe se refina a través de las dificultades. Los milagros fáciles producen una fe superficial. Los milagros que requieren perseverancia producen una fe inquebrantable. Santiago lo expresó claramente:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto no significa que debamos buscar las pruebas o glorificar el sufrimiento. Significa que cuando las dificultades lleguen inevitablemente a nuestras vidas, podemos verlas como oportunidades de crecimiento espiritual. Podemos confiar en que Dios está usando cada experiencia para desarrollar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Durante una crisis ministerial que duró varios meses, cuando parecía que todo lo que habíamos construido se estaba desmoronando, aprendí una lección invaluable. Una madrugada, mientras luchaba en oración, sentí claramente la voz del Señor diciéndome: Hijo, no estoy permitiendo esta crisis para destruir tu ministerio. La estoy permitiendo para expandir tu corazón. En los meses siguientes entendí lo que Él quería decir. La crisis me había forzado a depender de Él de una manera más profunda que nunca antes. Había eliminado mi confianza en métodos humanos y me había enseñado a descansar completamente en su poder. Había removido mi orgullo ministerial y había plantado en mi corazón una humildad genuina. Cuando la crisis finalmente se resolvió, nuestro ministerio no solo se había fortalecido, sino que había desarrollado una dimensión de compasión y entendimiento que no había tenido antes. Las pruebas habían expandido mi capacidad de ministrar a otros que pasaban por dificultades similares. El dolor se había convertido en una herramienta de ministerio. ¿Veis el patrón? Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestras vidas. Cada prueba tiene un propósito. Cada dificultad es una oportunidad. Cada crisis es una posibilidad de crecimiento. Cuando confiamos en Él durante estos periodos difíciles, Él transforma nuestro dolor en poder, nuestras heridas en sabiduría, nuestras cicatrices en testimonios. Pero hermanos, quiero ser completamente honesto con vosotros. La vida de fe no es siempre fácil. Confiar en Dios no significa que nunca tendremos dudas o momentos de debilidad. Aún los gigantes de la fe en las Escrituras pasaron por periodos de cuestionamiento y lucha. David escribió muchos salmos desde lugares de angustia y confusión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto no era falta de fe, era honestidad humana en el contexto de una relación íntima con Dios. Jeremías, el profeta llorón, expresó sus frustraciones con transparencia brutal. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Aún así, continuó siendo fiel a su llamado profético. Incluso Juan el Bautista, a quien Jesús llamó el mayor entre los nacidos de mujer, envió a sus discípulos desde la prisión para preguntarle a Cristo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Las circunstancias difíciles pueden generar preguntas legítimas aún en los corazones más fieles. La diferencia entre la duda destructiva y la duda constructiva es lo que hacemos con nuestras preguntas. La duda destructiva nos aleja de Dios. La duda constructiva nos lleva más cerca de Él. La duda destructiva nos hace abandonar la fe. La duda constructiva nos hace buscar respuestas más profundas. Cuando atravesáis momentos de cuestionamiento, no los neguéis. No finjáis que no existen. Llevadlos honestamente ante el trono de la gracia. Dios es lo suficientemente grande para manejar vuestras preguntas. Es lo suficientemente fuerte para soportar vuestras dudas. Es lo suficientemente amoroso para caminar con vosotros a través de vuestras luchas. El patriarca Jacob luchó con Dios toda una noche y declaró: no te dejaré si no me bendices. Al amanecer había sido transformado. Su nombre fue cambiado de Jacob, su plantador, a Israel, el que lucha con Dios. Su lucha con Dios no lo mentados, no lo chetromento. Había alejado de él, lo había acercado a una revelación más profunda de su carácter. A veces nuestras luchas espirituales más intensas son precursoras de nuestras revelaciones más poderosas. A veces
nuestras noches más oscuras preceden a nuestros amaneceres más gloriosos. A veces, nuestras crisis de fe nos llevan a niveles de confianza que nunca habríamos alcanzado de otra manera. Esto nos lleva a un aspecto crucial de la confianza en Dios, la importancia de la comunidad de fe. No estamos llamados a caminar solos en este viaje espiritual. Dios ha diseñado la iglesia como un cuerpo donde cada miembro contribuye al bienestar del conjunto. Cuando nuestra fe vacila, podemos apoyarnos en la fe de nuestros hermanos. Cuando nuestras fuerzas fallan, podemos recibir ánimo de aquellos que han caminado antes que nosotros por senderos similares. Cuando nuestras oraciones parecen débiles, podemos unirnos al coro de intercesores que claman día y noche delante del trono. El escritor de Hebreos nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Durante una época particularmente difícil de mi ministerio, cuando estaba luchando con desánimo y agotamiento espiritual, un anciano de la iglesia se acercó a mí después del servicio dominical. Sin decir muchas palabras, simplemente puso su mano en mi hombro y oró una oración sencilla pero poderosa. En ese momento sentí una infusión sobrenatural de fortaleza que me sostuvo durante las siguientes semanas. Esto me enseñó que Dios a menudo ministra su gracia a través de otros creyentes. Los milagros no siempre vienen directamente del cielo. A veces vienen a través de las manos, las voces y los corazones de nuestros hermanos en la fe. Cuando nos aislamos de la comunidad cristiana, nos privamos de uno de los canales principales que Dios usa para fortalecernos. Pero también debemos ser canales de fortaleza para otros. La confianza en Dios no solo nos beneficia individualmente, nos capacita para ser instrumentos de bendición en las vidas de otros. Cuando hemos experimentado el consuelo de Dios en nuestras tribulaciones, somos llamados a consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Pablo lo expresó hermosamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto significa que nuestros milagros personales tienen un propósito que trasciende nuestro bienestar individual. Cada respuesta a nuestras oraciones es también un testimonio para otros. Cada intervención sobrenatural en nuestras vidas es una herramienta que Dios puede usar para fortalecer la fe de aquellos que nos rodean. He visto cómo el testimonio de una sanidad milagrosa ha llevado a toda una familia al conocimiento de Cristo. He visto cómo la provisión sobrenatural en la vida de una persona ha inspirado a otros a confiar más profundamente en Dios. He visto cómo la restauración de un matrimonio ha dado esperanza a otras parejas que estaban al borde del divorcio. Nuestros milagros no son solo para nuestro beneficio, son semillas de esperanza que Dios planta en los corazones de otros a través de nuestros testimonios. Cuando guardamos para nosotros mismos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, privamos a otros de la oportunidad de tener fe para sus propios milagros. El salmista declaró: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Compartir nuestros testimonios no es fanfarronear acerca de lo que hemos recibido, es dar gloria a Dios y edificar la fe de otros. Pero hermanos, debo abordar una tentación común que enfrentan aquellos que han experimentado milagros: la tendencia a confiar más en las experiencias pasadas que en el carácter eterno de Dios. Los milagros son maravillosos, pero no deben convertirse en la base de nuestra fe. Nuestra confianza debe estar fundamentada en quién es Dios, no solo en lo que ha hecho. Los israelitas cayeron en esta trampa repetidamente. Después de presenciar las 10 plagas en Egipto y el cruce milagroso del Mar Rojo, deberían haber tenido una fe inquebrantable. Sin embargo, pocos días después estaban murmurando contra Moisés y Dios por la falta de agua. Habían basado su confianza en las experiencias sobrenaturales en lugar de en el carácter fiel de Jehová.
Nuestra fe debe madurar más allá de la dependencia de manifestaciones sobrenaturales constantes. Debe desarrollarse hasta el punto donde confiamos en Dios simplemente porque Él es digno de confianza, no porque continuamente nos demuestra su poder a través de milagros espectaculares. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe más madura es aquella que confía en Dios aun cuando no ve evidencia externa de su actividad. Es la fe que descansa en sus promesas aun cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Esto no significa que debamos ser pasivos o que no esperemos intervenciones sobrenaturales. Significa que nuestra paz y seguridad no deben fluctuar según la frecuencia de los milagros que experimentamos. Nuestra confianza debe estar arraigada en la naturaleza inmutable de Dios. Durante mis últimos años de ministerio, he aprendido a valorar tanto los milagros espectaculares como los milagros sutiles. He aprendido a reconocer la mano de Dios no solo en las sanidades instantáneas, sino también en la gracia diaria para enfrentar las responsabilidades de la vida. He aprendido a ver lo sobrenatural no solo en las provisiones extraordinarias, sino también en el pan de cada día. Cada amanecer es un milagro. Cada latido de nuestro corazón es una manifestación del poder sostenedor de Dios. Cada respiro es un regalo de su misericordia. Cuando desarrollamos ojos para ver estos milagros cotidianos, nuestra confianza en Él se fortalece independientemente de las circunstancias externas. Pero hay algo más que quiero compartir con vosotros, algo que he aprendido a través de décadas de experiencia ministerial: la importancia de preparar a la siguiente generación para confiar en Dios. Los milagros que experimentamos hoy deben ser transmitidos como testimonios de fe a nuestros hijos y nietos. Moisés instruyó a los israelitas: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Cada familia cristiana debe ser una escuela de fe donde los milagros de Dios se recuerdan, se celebran y se transmiten de generación en generación. Nuestros hijos deben crecer escuchando testimonios de la fidelidad divina, no solo cuentos de hadas seculares que no edifican la fe. He observado que las familias donde se practica esta transmisión intencional de testimonios de fe producen hijos con una confianza más sólida en Dios. Han crecido escuchando historias reales de intervención divina, y esto crea en ellos una expectativa de que Dios también obrará milagros en sus propias vidas. Por el contrario, cuando fallamos en transmitir estos testimonios, nuestros hijos pueden crecer con una fe teórica que carece de la expectación de lo sobrenatural. Pueden conocer los milagros bíblicos como eventos históricos distantes, pero no como experiencias disponibles para ellos en el presente. Durante mis años pastoreando, he visto familias transformadas cuando los padres comenzaron a compartir intencionalmente los testimonios de la fidelidad de Dios. Los hijos que habían sido escépticos o indiferentes hacia la fe, desarrollaron un hambre genuina por las cosas de Dios, cuando escucharon evidencias concretas de su actividad en las vidas de sus padres. Esto nos lleva a una responsabilidad crucial. Debemos ser guardianes fieles de los testimonios de la fidelidad de Dios. Debemos registrar, recordar y relatar las maneras en que Él ha obrado milagros en nuestras vidas. Estos testimonios son herencias espirituales que debemos dejar a las futuras generaciones. El salmista escribió: no encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Este es nuestro llamado generacional: ser testigos fieles de las maravillas de Dios. Hermanos, mientras me acerco al final de este mensaje, quiero desafiaros con una verdad que puede cambiar radicalmente vuestra perspectiva sobre la vida cristiana. La confianza en Dios no es solo una opción recomendable para aquellos que quieren una vida espiritual más profunda. Es un requisito fundamental para cualquiera que desee experimentar la vida abundante que Cristo prometió. Jesús declaró: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Esta vida abundante no está disponible para aquellos que mantienen el control de sus propias vidas, solo es accesible para aquellos que se rinden completamente a la soberanía de Cristo. La vida abundante no significa ausencia de problemas, significa la presencia de Dios en medio de los problemas. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, significa que tendremos recursos sobrenaturales para atravesar las dificultades con victoria. No significa que siempre entenderemos los caminos de Dios, significa que confiamos en su sabiduría aun cuando nuestro entendimiento es limitado. Durante mis décadas de ministerio he observado una diferencia notable entre aquellos que viven en la plenitud de esta vida abundante y aquellos que luchan constantemente con ansiedad, frustración y desesperanza. La diferencia no está en sus circunstancias externas. Muchas veces aquellos que viven en abundancia espiritual enfrentan desafíos externos tan grandes como aquellos que viven en pobreza espiritual. La diferencia está en su nivel de rendición a Dios. Aquellos que han aprendido a confiar completamente en Él tienen acceso a recursos que trascienden sus capacidades naturales. Tienen una paz que no depende de sus circunstancias. Tienen una esperanza que no fluctúa según sus problemas. Tienen una fortaleza que no se deriva de sus propias habilidades. Esta vida abundante es el resultado natural de la confianza madura en Dios. Cuando dejamos de luchar por mantener el control y comenzamos a descansar en su soberanía, experimentamos una liberación sobrenatural de la ansiedad y el temor. Cuando dejamos de depender de nuestros propios recursos y comenzamos a depender de su provisión infinita, experimentamos una seguridad que trasciende nuestras circunstancias financieras. Pero hermanos, debo ser claro acerca de algo. Esta confianza no se desarrolla automáticamente. No es un regalo que recibimos sin esfuerzo, es una disciplina espiritual que debe ser cultivada intencionalmente a través de la oración, el estudio de las Escrituras, la comunión con otros creyentes y la práctica constante de entregar nuestras preocupaciones a Dios. Pablo escribió: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto no es un versículo para memorizar, es un estilo de vida para practicar. Es la decisión diaria de llevar nuestras preocupaciones a Dios en lugar de cargar con ellas nosotros mismos. La confianza en Dios se fortalece cada vez que elegimos orar en lugar de preocuparnos. Se profundiza cada vez que decidimos dar gracias en lugar de quejarnos. Se desarrolla cada vez que optamos por obedecer su palabra en lugar de seguir nuestras emociones. Cada acto de obediencia es una declaración de confianza. Cada decisión de perdonar cuando queremos venganza es un voto de confianza en su justicia. Cada elección de ser generosos cuando tenemos necesidades es una expresión de confianza en su provisión. Cada momento en que elegimos adorarle en medio de la adversidad es una demostración de confianza en su bondad. Estas pequeñas decisiones diarias se acumulan con el tiempo y construyen un fundamento sólido de confianza que puede soportar las tormentas más violentas de la vida. No se trata de logros espirituales dramáticos, se trata de fidelidad consistente en las pequeñas cosas. Jesús enseñó: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es deshonesto, también en lo más es deshonesto. Esto se aplica perfectamente a la confianza en Dios. Aquellos que aprenden a confiar en Él en las pequeñas decisiones diarias, desarrollan la capacidad de confiar en Él durante las crisis mayores. Por el contrario, aquellos que toman el control en las situaciones menores encontrarán difícil rendirse a Él cuando enfrentan desafíos mayores. La confianza es un músculo espiritual que se fortalece con el ejercicio regular. No podemos esperar tener una fe fuerte durante las tormentas si no hemos practicado la confianza durante los días soleados. Esto me lleva a un punto crucial. La confianza en Dios requiere una decisión consciente, no una emoción espontánea. Habrá días cuando no nos sintamos confiados. Habrá momentos cuando nuestras emociones griten que Dios nos ha abandonado. Habrá circunstancias que parezcan
contradecir sus promesas. En esos momentos debemos elegir confiar a pesar de nuestros sentimientos. Debemos decidir creer a pesar de nuestras dudas. Debemos optar por obedecer a pesar de nuestras preguntas. La confianza madura no depende de las emociones. Se basa en decisiones volitivas fundamentadas en el carácter revelado de Dios. David entendía esto cuando escribió: pero yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Estas palabras fueron escritas en medio de la persecución y el peligro, no durante un momento de tranquilidad emocional. La declaración "tú eres mi Dios" es una decisión, no una emoción. Es una elección de reconocer la soberanía de Dios independientemente de las circunstancias. Es una determinación de honrarle como Señor, aun cuando no entendemos sus caminos. Hermanos queridos, mientras concluyo este mensaje, quiero dejaros con un desafío práctico y específico. Durante esta semana que comienza, os invito a implementar 3 disciplinas que fortalecerán vuestra confianza en Dios y abrirán las puertas para que lo milagroso se manifieste en vuestras vidas. Primera disciplina: comenzad cada día entregándole conscientemente el control de vuestras 24 horas. Antes de revisar vuestros teléfonos, antes de hacer planes, antes de comenzar vuestras actividades, tomad unos minutos para declarar su señorío sobre vuestra jornada. Decidle específicamente: Señor, este día te pertenece. Haz tu voluntad en mis circunstancias. Segunda disciplina: cada vez que sintáis ansiedad o preocupación durante esta semana, practicad la transferencia inmediata. En lugar de permitir que vuestras mentes rumien sobre los problemas, llevad conscientemente cada preocupación al trono de la gracia. Pedro nos enseña: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tercera disciplina: terminad cada día recordando y agradeciendo por al menos 3 maneras específicas en que habéis visto la mano de Dios durante esas 24 horas. Pueden ser cosas pequeñas o grandes, pero desarrollad el hábito de reconocer su actividad constante en vuestra vida diaria. Estas disciplinas pueden parecer simples, pero su práctica consistente durante una semana puede transformar radicalmente vuestra perspectiva espiritual. La confianza en Dios se fortalece a través de la práctica intencional, no a través del conocimiento teórico. Además, os desafío a leer el libro de los Hechos durante esta semana, no como un ejercicio académico, sino como una fuente de expectación para lo que Dios quiere hacer en vuestras propias vidas. El mismo Espíritu Santo que obró milagros a través de los apóstoles vive en vosotros hoy. El mismo poder que resucitó